Buen día, hoy vamos a ver recurso de revocación, un recurso administrativo que podemos presentar contra actos del Servicio de Administración Tributaria en su mayoría de ocasiones, propio de la materia en la que tratamos, y vamos a establecer cuáles son los supuestos en los que podrá interponerse conforme a lo que establece el capitulado del Código Fiscal en específico. Veremos cuáles son los requisitos de este recurso, a través de qué medio se debe de presentar. Es decir, sabemos perfectamente bien que en materia fiscal los recursos se presentan en línea, ¿vale? Ok, entonces el recurso de revocación es un recurso administrativo que debe de presentarse ante la administración jurídica, es decir, ellos son los que se van a encargar de resolver. Como ustedes saben, dentro del Servicio de Administración Tributaria se cuenta con diferentes administraciones. Una de ellas es la que tiene la facultad para resolver este tipo de recursos. Evidentemente devienen o derivan de asuntos que son actos administrativos derivados de facultades de comprobación o derivados de facultades de cobro en su mayoría de ocasiones. Entonces, este recurso de revocación viene reconocido en el título quinto, titulado de los procedimientos administrativos, en el capítulo primero, recurso administrativo, es decir, porque es un recurso administrativo, lo reiteramos, porque lo va a resolver la misma autoridad que conoció y resolvió o inició el procedimiento y concluyó el procedimiento administrativo. La sección primera nos habla del recurso de revocación y el artículo 117 va a establecer cuáles serán los supuestos en los que procederá este recurso. La fracción primera nos dice que serán de resoluciones definitivas. ¿A qué nos referimos con resoluciones definitivas? Bueno, que pongan fin a un procedimiento y ya no haya más de lo que podemos presentar derivado de la conclusión de este procedimiento. ¿Cuáles son específicamente las resoluciones que reconoce el artículo 117 en su fracción primera? Bueno, el inciso A nos va a hablar de determinar contribuciones, aquellos que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Básicamente esto es el crédito fiscal, es decir, cuando, derivado de las facultades de comprobación que ejerció la autoridad administrativa, específicamente la administración de auditoría, bueno, emitirá un crédito fiscal, el crédito fiscal, que estará compuesto por una contribución omitida, las multas, las actualizaciones, los recargos y los gastos de ejecución y notificación. Es contra esa situación, contra esa determinación, procederá el recurso de revocación. Posteriormente hablamos de que en el inciso B, de negar la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Es decir, yo, si en algún momento pagué de más o pagué algo que no debía haber pagado, cualquier tipo de contribución, aquí no está distinguiendo, y yo solicite a la autoridad la devolución de esa cantidad que pagué de mala manera o de manera excedente, y me lo niegue, podré presentar el recurso igualmente. Asimismo, el inciso C nos habla el que dicten las autoridades aduaneras. Y aquí hay un tema que se viene un cambio de paradigma, llamémosle de esta manera, porque a partir de este año va a crearse la agencia aduanal, que se va a deslindar completamente del Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que antes formaba parte, era una administración, la administración de aduanas. Actualmente ya no va o ya no será de esa manera, será una agencia completamente diferente, dependiente evidentemente de la Secretaría de Hacienda, pero bueno, va a ser un órgano desconcentrado, diferente al SAT, y de las situaciones o de los actos que dicten las autoridades en el ejercicio de sus facultades en materia aduanera, también procederá el recurso. Recordemos que
la propia ley aduanera reconoce al Código Fiscal como supletorio de esa ley. Y el inciso D nos habla de cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. Ok, y aquí desde un momento decíamos, bueno, ¿cuáles son las resoluciones definitivas? Aquellas que pongan fin a un procedimiento, ya no haya más, ya no haya que presentar más evidencia, ya no hay una resolución, es lo último, y posteriormente que cause un agravio, es decir, que afecte mi esfera jurídica que perfectamente bien yo conozco, y si yo al momento de presentar el recurso acredito esos supuestos, procederá el recurso de revocación en contra de esa resolución definitiva, ¿sale? La fracción segunda nos dice los actos de autoridades federales que, es decir, aquí ya no habla de resoluciones definitivas, sino habla de actos de autoridad. Y si en la primera fracción hablábamos que son derivados de facultades de comprobación, en esta segunda fracción vamos a hablar que son derivados de facultades de cobro. Es decir, ya una vez que está fincado el crédito fiscal, ya es exigible el crédito fiscal, las autoridades podrán iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, y en este procedimiento es posible que existan algunas violaciones y por lo tanto poder presentar el recurso de revocación. El inciso A nos habla: exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. Es decir, y aquí habla de dos supuestos dentro de un primer inciso. Exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido. Es decir, recordemos que los créditos fiscales se extinguen, caducan, para ser un poquito más técnicos, en 5 años a partir de que se determine el crédito fiscal. A partir de esos 5 años se entenderá que prescribe el crédito, ¿sale? Es decir, si la autoridad no hace un requerimiento de pago, ya no tendrá forma de hacerlo. Entonces, yo podré presentar el recurso cuando diga, oye, ¿sabes qué? Hay ya 7 años, hay 8 años dentro de este recurso, ya no es procedente y por lo tanto, o este crédito fiscal, mejor dicho, por lo tanto voy a presentar un recurso. O su monto real sea inferior al exigido. ¿A qué nos referimos? Bueno, si nosotros estamos hablando o conocemos que el crédito fiscal es de una determinada cantidad y resulta que no es así, que es menor, bueno, pues entonces habríamos nosotros que presentar un recurso para poder establecer cuál es el monto correcto a iniciar, ¿sale? Siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad, es decir, que la autoridad determine cuál es el monto y que nosotros digamos, eso no es el monto, es inferior. El inciso B nos va a hablar: se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley o determine el valor de los bienes embargados. Y aquí de nueva cuenta nos trae dos hipótesis dentro de un mismo inciso, que dentro del PAE, dentro del ejercicio de las facultades de cobro, se alegue que no se ha ajustado al procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Artículo 145. Bueno, debe de iniciar con un requerimiento de pago, debe de solicitar el pago del dinero, del crédito fiscal. Si no hay el pago, bueno, inicia con un embargo precautorio en los supuestos que establece el mismo artículo 145, en el orden que establece el mismo artículo, y ya una vez que no se ha llevado a cabo esta situación, bueno, pues ahora sí, en algún momento podría iniciarse ya el embargo formal, posteriormente el remate. Si nosotros dentro de este procedimiento que acabo de decir de manera muy breve, la autoridad no se está ajustando a lo que establezca dicho articulado, entonces se entenderá entonces que hay violaciones y podré presentar el recurso de revocación de nueva cuenta. Y el inciso se nos habla de que afecten el interés jurídico de terceros en los casos a que refiere el artículo 128. ¿Y esto a qué establece? Bueno, básicamente que el bien embargado sea propiedad de otra persona o parte de la propiedad de otra persona. Es decir, haya copropiedad en este caso y que el copropietario alegue que la forma de embargo es ilegal y está afectando los derechos, ¿sale? A todo esto
nosotros tenemos 30 días para presentar el recurso de revocación. ¿A partir de qué momento? A partir de la notificación del crédito fiscal. Y entonces hagamos un pequeño recuento del ejercicio de las facultades de comprobación. Si nosotros estamos hablando que el ejercicio de facultad de comprobación inició, hablemos de una específicamente, en la visita domiciliaria, bueno, inicia en ese tema, va a todas las actas parciales que sean necesarias, viene la última acta parcial, nos dan el término de 20 días para presentar más pruebas, para corregirnos o de plano para no hacer absolutamente nada. Pasan esos 20 días, se notifica el acta final sabemos que es el acta que cierra dentro del código, dentro de la visita domiciliaria, y la autoridad a partir de ese momento va a tener 6 meses para notificar el crédito fiscal. No quiere decir que se los vaya a agotar los 6 meses. Bueno, hasta un tope de 6 meses tendrá. Una vez que es notificado el crédito fiscal, el contribuyente podrá presentar en un lapso de 30 días un medio de impugnación. Y en este caso se podrá hacer el recurso de revocación. Ahora, el artículo 120 nos va a hablar de la posibilidad de que el recurso sea optativo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el contribuyente tendrá la posibilidad de elegir recurso de revocación o juicio contencioso administrativo. Entonces, dentro de esta hipótesis, uno como contribuyente elegirá lo que más le convenga. ¿De qué depende la elección? Bueno, es más estratégico que otra cosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos ganar tiempo o consideramos que hay violaciones perfectamente claras que la autoridad administrativa no va a poder negar, podemos iniciarlo. O incluso en un supuesto en donde un contribuyente llegue en el último día que tiene que presentar el recurso o el medio de impugnación, bueno, lo mejor que se hace en este momento es presentar el recurso para ganar tiempo y poder así establecer una estrategia adecuada. Es decir, tenemos oportunidad de perder esta situación y presentar en otro momento el juicio contencioso con agravios completamente diferentes. Y a esto se le va a llamar el principio de litis abierta. Es decir, presentar argumentos completamente novedosos en el recurso y completamente diferentes en el juicio contencioso. Obviamente tiene ciertas reglas que las iremos viendo más adelante. ¿Sale? Ok, entonces, también el artículo 121 nos va a establecer la forma de presentación, es decir, a través de buzón tributario, a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, se debe presentar el recurso de revocación. ¿Sale? No es por escrito en la oficialidad de partes del SAT, es a través de el portal del Servicio de Administración Tributaria. Y en el portal es muy clara la forma de presentación, ahí nos va guiando y cumple con todos los requisitos establecidos e incluso nos va a permitir adjuntar los archivos que nosotros consideremos como el escrito de la promoción y las pruebas que en su momento determinado nosotros exhibamos. ¿Sale? Una vez que ya entendimos todo este panorama, bueno, vamos a ver ahora cuáles son los requisitos que debemos de tomar en cuenta al momento de interponer el recurso de revocación. Y esto lo va a establecer el artículo 122 del propio Código Fiscal, que nos va a decir, ok, para poder presentar los requisitos que requieres del recurso, tendrás que cumplir los del artículo 18 del Código Fiscal, además de los que establezcan en este artículo. ¿Cuáles son esos requisitos? Y nosotros entonces vayamos al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación y nos va a establecer 3 requisitos o 3 incisos muy sencillos derivados de esta situación. El primero nos va a decir que tenemos que poner el nombre, denominación o razón social, ¿sale? Dependiendo si somos persona física o persona moral, hablaremos del nombre para persona física y hablaremos de denominación o razón social para la persona moral. El domicilio fiscal, y el domicilio fiscal lo vamos a establecer
para situaciones de determinar la competencia territorial de quien va a resolver el recurso. Lo estamos resolviendo en internet, entonces nosotros tendremos que poner y conocer cuál es la administración que nos compete, que derivado de la misma facilidad que nos da el sistema, bueno, el sistema ya te va a decir a qué administración perteneces, pero de todos modos es un requisito esencial. Sí, también el registro federal de contribuyentes, porque es una forma de identificación del contribuyente. El inciso o la fracción segunda nos va a decir señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción, es decir, a quién lo voy a presentar, ¿sale? Bueno, en este caso dijimos que lo va a resolver la administración jurídica. Bueno, pues entonces la administración desconcentrada jurídica será la autoridad a quien va dirigida, y el propósito, bueno, pues es ya sea anular el acto administrativo o corregir ciertos momentos dentro del ejercicio de las facultades. Bueno, eso se pondrá de manera muy concisa y precisa el propósito a seguir. Y por último, dentro de este artículo 18 nos va a establecer la dirección de correo electrónico. ¿Y por qué hablamos de la dirección de correo electrónico? Muy sencillo, porque si estamos hablando que los documentos o el recurso se va a resolver en internet, debe de haber una forma de ponernos en contacto con el contribuyente, y esa manera va a ser a través del correo electrónico, independientemente que las notificaciones oficiales se van a hacer a través del buzón tributario. Entonces, el correo electrónico será un medio en el cual te dirá: oye, hay una notificación del buzón tributario, o aquí está la notificación. De todos modos, acude a tu buzón tributario y notifícate de manera adecuada. Evidentemente, en el supuesto de que yo no vaya, bueno, existen las reglas establecidas para este supuesto. Es decir, si yo no acudo a responder o a notificarme pasados 3 días después de que se hizo la notificación de buzón tributario, automáticamente se entenderá que fue notificado y empezará a surtir sus efectos conforme establece el Código Fiscal de la Federación. Ya una vez que tenemos comprendidos cuáles son los requisitos del artículo 18, aunado a esos, les vamos a sumar los del artículo 122. Y la fracción primera nos va a decir que tendremos que presentar la resolución o acto que se impugna. Es decir, bueno, si es derivado de un crédito fiscal, tendremos que poner el número de visita domiciliaria, las fechas, el número de oficio, a lo mejor pondremos igual la fecha en que se emitió el acto, la fecha de notificación, y a lo mejor eso ya es una cuestión un poquito más de situación personal, pondremos lo que establece la resolución, ¿no? Se determinó un crédito fiscal de tanto, o es una liquidación de tanto. Eso ya es un poquito más personal, pero bueno, lo podemos hacer. La fracción segunda nos va a decir que serán los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. Y aquí viene la parte toral para una resolución favorable, es decir, los conceptos de impugnación, el razonamiento lógico jurídico que nosotros hagamos para poder establecer el acto o las violaciones dentro del procedimiento, o a lo mejor la forma inadecuada de establecer el crédito fiscal. Ahí es obligación entonces de nosotros establecer un adecuado concepto de impugnación para buscar obtener el beneficio o la resolución favorable de este recurso. ¿Sale? Y la fracción tercera nos va a hablar de las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Y aquí viene un tema bastante interesante. ¿Qué pruebas podemos exhibir dentro del recurso de revocación? Si bien es cierto, dentro del capitulado del capítulo primero del recurso administrativo, sección de este recurso de revocación, no desglosa cuáles son las pruebas, únicamente nos va a decir cuáles no podemos presentar. Como sabemos, el Código Fiscal, el Código Civil es supletorio a el Código Fiscal. Entonces, dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles sí va a establecer cuáles son los medios de impugnación, cuáles son los medios de prueba a los que tenemos acceso. ¿Cuáles son estos? Bueno, es
la documental pública, la documental privada, la confesional, la testimonial, la inspección judicial en este caso, la pericial y todos aquellos medios de prueba que deriven de la tecnología. No vamos a decir cuáles, pero son bastantes, fotografías, videos, lo que nosotros consideremos en ese sentido. Entonces, bajo este análisis, yo puedo presentar todas esas pruebas, pero como les decía, existen dos excepciones, que son la confesional y la testimonial, pero de las autoridades. Es decir, yo nunca voy a poder citar a confesar al administrador o al verificador, voy a poder pedir su testimonio. Eso no lo puedo hacer y por lo tanto serán las únicas pruebas que no podré presentar. Ahora, el hecho de que tenga yo la posibilidad de presentar todas estas pruebas no quiere decir que haya una etapa de pruebas. Y en este recurso administrativo que estamos viendo acá, si bien es cierto es un medio de defensa que es similar a un procedimiento judicial, no hay una gran diferencia dentro de esta situación. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros sabemos que dentro de un juicio existe una etapa de periodo de pruebas, donde las vamos a desahogar, en su momento las presentaremos, nos las admitirán y las desahogaremos. Entonces, en ese momento, cuando nosotros podemos exhibir la pericial y nombramos a nuestro perito y nos dan fecha para la ratificación, fecha para presentación de dictamen, si hay diferencia llamamos a un tercero en discordia y ese tercero en discordia decidirá cuál es la decisión adecuada. En este caso no hay un periodo de pruebas. Vamos a observar que durante el recurso, una vez que nosotros lo presentamos, la autoridad tendrá 3 meses para resolverlo y no va a haber etapa de pruebas. Entonces esto nos da a entender que las pruebas que exhibamos se deben presentar a través de documentales. Es decir, si yo quiero hablar de una testimonial, a través de un documento. Si hablo yo de un dictamen pericial o de una pericial, bueno, tendrá que ser a través de un dictamen que ya esté perfectamente bien estructurado, donde yo establezca todas las formas y lo anexe ya nada más, ¿sale? Y de igual manera, dentro de esta misma fracción nos habla de los hechos controvertidos de los que se trate. Y aquí en los hechos, a diferencia de otras ramas, a diferencia de la materia civil, de la materia laboral, de la materia penal, que de los hechos, pues está un poco inmerso el razonamiento que nosotros hacemos, aquí no, aquí sí hablemos de puros hechos. Es decir, los hechos pueden ir desde la construcción de la empresa, desde cómo se creó, cuándo se fundó, o simplemente, y sea lo más recomendable, es cuándo se inició la orden, cuándo se concluyó y cuándo me notificaron el crédito fiscal. Y con eso yo estoy dado para completar los hechos. ¿Qué pasa si no presento alguno de estos supuestos? Y el siguiente párrafo de este mismo artículo 122 establece: cuando no se expresen los agravios, no señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de 5 días cumpla con dichos requisitos. Es decir, si yo presento el recurso completamente vacío, vamos a decirlo de esta manera, la autoridad me dará 5 días para que corrija, es decir, para que presente todo, básicamente. Entonces, por eso les decía, puede ser estratégico. Estoy al último día, puedo yo presentar nada más el recurso con la lista, pero sin poner absolutamente nada, es decir, la lista de lo que les dije hace un momento, y no puedo poner nada. Y ya posteriormente la autoridad me requerirá para que en el plazo de 5 días presente los agravios. Y en este caso, si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le causa la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso. No hay agravios, se desecha. No tiene sentido, no hay nada que estudiar. Si no se señala el acto que se impugna, se tendrá por no presentado. Es decir, ¿cómo voy a impugnar algo si no reconozco cuál es el acto? Entonces, no hay nada que impugnar y por lo tanto se tiene como si nunca hubiera existido. Es decir, por no presentado. Si el requerimiento incumplido se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o el ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas respectivamente. Es decir, si no presento pruebas, si no describo los hechos, no tendré hechos
y por lo tanto tampoco tendré ofrecida ningún tipo de prueba. ¿Sale? Esto es con lo que respecta a los requisitos